Buenas tardes a todos. Mi nombre es Martín. Soy estudiante de la maestría en Historia en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor San Marcos y también soy egresado de la maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la misma casa de estudios. En esta oportunidad voy a exponer el tema, bueno, el tema general de esta sesión es el rol del sindicato en el tiempo presente, que corresponde al módulo Derecho Colectivo del Trabajo, ¿no? La sesión número 2. En primer lugar, voy a iniciar, ¿no?, con la noción del sindicato, ¿no? Es la primera parte de esta ponencia. La segunda parte está referida al tema de las transformaciones que existen en el tiempo presente para finalmente concluir con cuál es el rol del sindicato en este tiempo, ¿no? En estos tiempos de cambios. Bueno, en cuanto a la noción del sindicato, en primer lugar, hay que señalar que para poder entender el sindicalismo y el sindicato hay que recurrir también brevemente a lo que es el desarrollo histórico, ¿no? Y el antecedente más directo de los sindicatos, como señala el doctor Jorge Rendón Vázquez, se va a encontrar en la Edad Media, efectivamente con la reunión de los denominados oficiales. Bueno, en la Edad Media surgieron los talleres artesanales, que estaba dividido por una jerarquía de tres grupos. Pero se encuentran los maestros, que eran los dueños de los talleres, ¿no? En segundo lugar, estaban los oficiales o compañeros, que realizaban actividades, ¿no?, para los maestros y que ya habían superado, digamos, esta etapa de aprendizaje, ¿no?, que corresponde al tercer grupo, que eran los aprendices, que eran básicamente menores de edad, que se iniciaban, ¿no?, apoyando a los oficiales. Entonces, para el doctor Jorge Rendón Vázquez, recién con la reunión de los compañeros es que se inicia, digamos, un verdadero antecedente del sindicalismo, pues también había lo que se denominaba las corporaciones. Las corporaciones lo integraban maestros, oficiales y aprendices, pero básicamente estaba dirigido a los intereses de los maestros. Por eso, para el doctor Jorge Rendón, no están en las corporaciones los inicios del sindicato, porque era básicamente una estructura pluriclasista, sino que estos se encontraban en los que se denominó en Francia los compagnonnages. Los compagnonnages son justamente estos grupos de oficiales o compañeros que se reunieron por los abusos que existían, ¿no?, con los maestros. Y estos aparecieron ya en Francia en el siglo XII, pero que cobraron un gran auge en el siglo XV y XVI. Esto es debido a que, como menciono, ¿no?, los abusos de los maestros y las restricciones que habían para poder eh, conformarse, ¿no?, como un maestro, ¿no? Habían muchas limitaciones hasta el punto de que solo los hijos de los maestros ya prácticamente podían ser, ¿no?, podían tener la maestría y no los oficiales. Entonces, surge así como un grupo unido, un grupo de clase, y este va a ser el verdadero antecedente del sindicato. Luego, con la introducción de la revolución industrial, ¿no?, ya estos talleres van a decaer, ¿no?, a favor de un grupo, de la creación de grupos de empresas gigantes, que prácticamente van a desaparecer, ¿no?, los compañonages, y se van a crear los sindicatos de obreros. Entonces, los sindicatos de obreros surgen justamente como una reacción, ¿no? El doctor Mario Rosenberg señalaba que justamente en paralelo con la creación, digamos, de las sociedades anónimas, que podía ser en el siglo XIX la creación jurídica por excelencia, en paralelo a ello se crean, ¿no?, por parte del movimiento obrero, otra suerte de grupo colectivo, que es los sindicatos, un sujeto colectivo, y el sujeto colectivo va a ser la verdadera creación de este movimiento obrero, que va, digamos, a contraponer el poder de las organizaciones anónimas, ¿no?, de las grandes empresas.
Entonces, según el doctor Gómez Valdés, existieron 5 puntos para la creación de los sindicatos. En primer lugar, se encuentra la precarización de las relaciones laborales, ¿no? La precarización del trabajo que existía debido al industrialismo. En segundo lugar, tenemos estos principios que fueron impulsados por la Revolución Francesa, básicamente los dos principios de la solidaridad y la fraternidad. También tenemos el tema de la ideología que existía en el siglo XVIII, básicamente el socialismo utópico. En cuarto lugar tenemos los bajos salarios, ¿no? Y el desempleo. Y finalmente, en quinto lugar, tenemos las insuficiencias de las mutuales, ¿no? Las mutuales no podían cubrir, digamos, todos los riesgos que existían durante el trabajo. Los factores de esto, bueno, sería muy largo enumerar, pero lo podemos encontrar en el libro de Seguridad Social, Derecho de la Seguridad Social, del doctor Jorge Rendón Vázquez. Básicamente se encuentra en las razones, en el hecho de los bajos salarios que tienen los trabajadores, ¿no? Durante este periodo. Y bueno, más adelante surgen el reconocimiento del derecho sindical, de los sindicatos y a nivel nacional como internacional, ¿no? No solo legislativo, sino constitucional. Según el doctor José Luis Monereo Pérez, el reconocimiento sindical, ¿no? Por parte de la Constitución ha estado muy unida con el derecho internacional, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el artículo 23.4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Que proclama justamente esta libertad de las personas, de los trabajadores, de poder, digamos, unirse a un sindicato o de constituir un sindicato. Esto también fue plasmado, ¿no? En el año 66, 1966, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También, ¿no? En su artículo 8 señalaba justamente esta posibilidad que tienen los trabajadores de poder constituir sindicatos o de poder unirse también a los sindicatos, entre otros derechos colectivos. Y también cabe resaltar, ¿no? Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, básicamente los convenios 87 y 98, del año 48 y 49, que justamente establecen, digamos, los pisos mínimos para la creación, para la defensa del derecho sindical, ¿no? De los trabajadores. Y bueno, con este reconocimiento también a nivel de Latinoamérica, cabe señalar que existieron, digamos, también existió un desarrollo y existe un desarrollo del derecho sindical en América Latina, pero que este fue muy tardío, a decir del doctor Sergio Gamonal, por los siguientes factores. En primer lugar, porque el mismo desarrollo del industrialismo fue muy tardío, también por las fuertes represiones contra los movimientos populares, también el tema de la hostilidad de los gobiernos para con los movimientos obreros. Básicamente, el doctor Sergio Gamonal Contreras menciona que en América Latina existieron dos tipos de organizaciones sindicales. El primero de ellos es las organizaciones sindicales que denominado sindicalismo de clase, ¿no? Y también el sindicalismo populista. El sindicalismo de clase, el doctor refiere básicamente a tres países, Bolivia, Chile y Perú, en donde hay una mayor independencia de los sindicatos con respecto del gobierno, que sin embargo existe una baja tasa de sindicalización, ¿no? Que llega al 16%. En cambio, en países como Argentina, Brasil y México, que el doctor Gamonal ha denominado el sindicalismo populista, se refiere a esta estrecha unión de las cúpulas sindicales con el gobierno, ¿no? Pero que alcanza una alta tasa de sindicalización, que llega al 33%.
digamos, a rasgos generales. Sin embargo, en América Latina, el sindicalismo ha sido muy débil en comparación con el sindicalismo europeo. Y esto debido a diversos factores, ¿no? Que no solo tienen que ver con el derecho colectivo, sino también con el derecho individual, ¿no? La precarización de las relaciones laborales. Entonces, ahora pasando al punto de la definición del sindicato, básicamente existen dos grupos en cuanto a las definiciones. El doctor Raúl Samamé Morante señalaba, ¿no?, en sus clases que existía una definición restricta, ¿no?, estricta, y una definición amplia, ¿no? Igualmente, Hermida Oriarte señalaba que existe una definición, no lo denomina estricta, sino tradicional, y también a la definición amplia lo denomina moderna, ¿no? Una definición moderna. Básicamente, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que la definición tradicional hace referencia a las asociaciones de trabajadores que se unen de carácter permanente para la defensa de intereses profesionales. En cambio, desde una perspectiva amplia o también denominada moderna, la asociación de trabajadores que se unen de manera permanente tienen intereses, en este caso, no solo profesionales, sino también intereses de clase. Es, digamos, la gran diferencia que existe entre estos dos grupos de definiciones. Ahora, ejemplos de estas definiciones. En primer lugar, tenemos el caso del doctor Guillermo Cabanelas, que posee una definición estricta del sindicato. Básicamente, él mismo menciona que se debe reservar, ¿no?, este término para estas agrupaciones de trabajadores que velan por intereses netamente profesionales. De igual modo, el doctor Manuel Alonso Olea y también la doctora Emilia Casas Bamonte, en su clásica obra Derecho del Trabajo, ¿no?, señala que el sindicato es una asociación permanente y autónoma sin fin de lucro de trabajadores para el progreso económico y social de sus miembros, especialmente para el mantenimiento y mejora de sus condiciones de trabajo a través de la negociación colectiva, ¿no? O sea, son intereses propios de los miembros. Ahora, por otra parte, tenemos la definición amplia del sindicato, que lo podemos observar en el libro del doctor Carlos Palomeque López, Derecho del Trabajo, también otro clásico, que señala que el sindicato es una organización permanente de trabajadores asalariados para la representación y defensa de sus intereses generales frente al empresario y sus organizaciones, ¿no? Si bien el doctor Hermida Oriarte, en este libro, Sindicato en Libertad Sindical, ¿no?, el Sindicato en Libertad Sindical, hace referencia que esta definición amplia del sindicato en realidad no es tan moderna, ¿no? Hacia inicios del siglo XX ya existía una definición muy amplia, ¿no? Por ejemplo, nos pone al doctor Renard, ¿sí?, George Renard, en su libro Sindicatos, Trade Unions y Corporaciones, ¿no?, en 1909, que señalaba que la esencia, digamos, la finalidad esencial del sindicato es mantener y mejorar las condiciones económicas de sus miembros, pero por extensión, ¿no?, también al de la clase que a ellos pertenecen, ¿no? Entonces ya hay una definición muy amplia, ¿no?, a comienzos del siglo XX, con Georges Renard en Francia. Ahora bien, y ya siguiendo el tema de la definición del sindicato, es importante señalar el artículo de Romagnoli, ¿no?, titulado El renacimiento de una palabra, ¿no? Pero básicamente nos hace referencia que el término sindicato, así como el término huelga, en los tiempos actuales, realmente ya no tiene esa configuración, ¿no?, amenazadora, ¿no?, del establishment, ¿no?, del político-cultural de los países más avanzados, ¿no? Entonces, decir sindicato, decir huelga, ya no es una palabra que vaya contra, digamos, contra este sistema,
¿no? O sea, merecedora de una desaprobación, como señala el doctor Romagnoli. Y esto se explica por diversos motivos, como lo veremos a continuación, ¿no? Pero antes hay que observar también el tema de la importancia de los sindicatos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de los sindicatos? Esto lo resume el doctor Emilio Uriarte, justamente en este libro de Sindicato en Libertad Sindical. Básicamente resume 4 razones por las que, o 6 razones por las que es importante un sindicato, ¿no? En primer lugar, señala que existe una razón, digamos, de carácter natural, ¿no? Un hecho natural es justamente la formación de organizaciones por parte de las personas, ¿no? El hombre es netamente un ser gregario, ¿no? Que se une, un ser social, ¿no? Y justamente el sindicato sería en este caso un hecho natural también, ¿no? Natural y social. También otro ejemplo, otra razón importante para evidenciar la importancia del sindicato se encuentra en que ya ha llegado a conformarse como un sujeto del derecho colectivo, ¿no? Ya no, en las relaciones laborales ya no solamente existen los sujetos del empleador y el trabajador considerado individualmente, sino también el sindicato se constituye como un sujeto dentro del derecho colectivo del trabajo, ¿no? Un verdadero sujeto con sus actividades que señala la norma. En tercer lugar, tenemos que la importancia que ha tomado el sindicato se debe también a que ha logrado una mayor jerarquía, ¿no? En importancia en cuanto al derecho colectivo mismo, hasta el punto de que muchos autores, en vez de denominar a esta subárea del derecho del trabajo, ¿no? El derecho colectivo del trabajo, lo denominan como derecho sindical simplemente, ¿no? Por ejemplo, tenemos el libro del doctor Antonio Ojeda Vilés, ¿no? Derecho sindical, ¿no? Que trata justamente todos los temas del derecho colectivo del trabajo, entre otros autores. Otro punto importante es el hecho de que el sindicato se ha constituido como un instituto de autotutela y de condición de eficacia del derecho laboral, ¿no? Gracias a los sindicatos es que se puede lograr una efectividad en el cumplimiento de las normas laborales. Lo que el autor Hermídio Uriarte denomina la oposición entre la fuerza de número contra la fuerza económica. Y finalmente, un rol no menos importante que es el rol de democratizador, ¿no? El rol democratizador del sindicato. Y esto básicamente hace referencia a la participación de los trabajadores para la formación de los convenios colectivos. Y en este punto, el doctor Gómez ha señalado en su obra El Derecho Colectivo del Trabajo que un barómetro para poder conocer, ¿no? El estado democrático de un país es justamente el grado de desarrollo del derecho colectivo al trabajo, ¿no? De los sindicatos y los convenios colectivos. Entonces, ese es el panorama de lo que es la definición y la importancia de los sindicatos. Ahora rápidamente voy a pasar a la clasificación de los sindicatos. Esto es simplemente una enumeración, ¿no? No voy a detenerme más en este punto, porque eso ya se encuentra en el libro de Óscar Hermídio Uriarte, ¿no? En primer lugar, por la función, se clasifican los sindicatos en sindicalismo de concertación, ¿no? Es decir, básicamente la utilización de la negociación colectiva, pero también hay un sindicato de contestación, ¿no? Que actúan a través de la acción directa, y también el sindicato revolucionario, ¿no? Básicamente eran los sindicatos que existían, ¿no? Del anarcosindicalismo en el Perú, por ejemplo, ¿no? Que eran mucho más radicales que los de contestación, ¿no? Pues estaban dirigidos a un cambio total, ¿no? Un cambio global del sistema. Por eso también se ha denominado de contestación global, ¿no? Sindicato de contestación global.
Sindicato de orientación ideológica. Según la orientación ideológica también se puede dividir los sindicatos en sindicatos básicamente anarquistas, marxistas, socialdemócratas y también cristianos, entre otros, ¿no? Pero estos son los principales. Según la autenticidad, el doctor Hermida Uriarte nos señala que hay dos tipos de clasificación, en este caso, de subclasificación. Un sindicato inauténtico, como son los casos de los sindicatos amarillos, ¿no? Que actúan a la par con los patrones, ¿no? Los patrones dirigen, digamos, estos sindicatos de manera solapada. Y también el sindicato blanco, que es mucho peor, ¿no? Que es el sindicato creado por los propios patrones, ¿no? Por los propios empleadores, ¿no? Transgrediendo las leyes, ¿no? Según sus integrantes, también hay otra clasificación, ¿no? Que pueden ser mixtos y puros, ¿no? En este caso, sindicatos mixtos son aquellos sindicatos que integran trabajadores y empleadores, ¿no? Que en la actualidad no existen, ¿no? Eso surgió en sus inicios, que en realidad no deberían denominarse sindicatos, sino, como he mencionado, deberían ser las corporaciones en todo caso, ¿no? Y los sindicatos puros, que son los actuales, ¿no? Los sindicatos de trabajadores y por otra parte sindicatos de empleadores. Según la estructura organizativa, ¿no? Pueden ser horizontales y verticales, ¿no? Horizontales cuando están relacionados digamos, con la actividad, ¿no? Con la actividad que realiza el trabajador, en tanto que los verticales más bien están relacionados con el lugar donde está prestando sus servicios. Rápidamente pasamos a la última clasificación, que es la de tendencias, las tendencias federativas, ¿no? Es decir, la posibilidad de que el sindicato se constituya también en federaciones, en confederaciones, incluso no solo a nivel nacional, sino también internacional, ¿no? Y esta jerarquía de sindicatos también es una posibilidad de realizar una clasificación. Eh, Ahora entro a la segunda parte, que es las transformaciones del tiempo presente. Eh, bueno, como es sabido, el doctor Carlos Palomeque López ha señalado digamos, esta relación que existe entre el derecho del trabajo y la economía, ¿no? Que el doctor lo ha denominado que son compañeras de viaje, ¿no? La crisis económica es la compañera de viaje del derecho del trabajo. Ambos, a nivel que, digamos, en la medida que la economía se va transformando, ¿no? Va transformando las relaciones de producción, también el derecho del trabajo justamente también se transforma, ¿no? El doctor Palomeque en este caso agrupa tres básicas transformaciones que ocurren en el tiempo presente. En primer lugar, tenemos el tema de la globalización, ¿no? La globalización básicamente económica, que implica la pérdida del valor de los modelos nacionales, ¿no? En relación con la economía, por una actividad de carácter global, mundial. Según el doctor Antonio Ojeda Vilés, esta internacionalización de la economía conlleva a concentraciones de empresas de diversos países, pero a su vez hace muy difícil la solidaridad entre trabajadores con distintos niveles de vida, con lo que la parte empresarial vive un momento de esplendor, señala el doctor, ¿no? En segundo aspecto, tenemos el tema de los cambios tecnológicos, ¿no? Uh, un tema muy importante, puesto que actualmente, como ha señalado la compañera Violeta, muchos autores han denominado esta época actual como el de la revolución, de la cuarta revolución industrial o industria 4.0. Y bueno, entre los autores que resalta ¿no? esta característica se encuentra el doctor Klaus Schwab en su obra La Cuarta Revolución Industrial, que señala básicamente que no solo los cambios a nivel de empresa, ¿no? ha constituido esta época, sino también los cambios que existen a través de diversas ramas del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la genética, la inteligencia artificial, ¿no? La nanotecnología,
¿no? Entre otros campos, y no solo aislados, sino que se encuentran interactuando a la vez, ¿no? Entonces, todos estos aspectos hacen que Klaus Schwab señale a esta época como de una cuarta revolución industrial. Entonces, aquí quiero citar a Valdovinos, ¿no? Un jurista argentino, que ha señalado que estos cambios tecnológicos han permitido la aparición y proliferación de un tipo de trabajador de alto nivel, ¿no? Denominados cuadros, ¿no? Con intereses específicos muy diferenciados de la clase trabajadora mayoritaria, lo que ha significado una dificultad adicional para la unidad sindical. Es otro aspecto que, digamos, problemático para los sindicatos. A ello se suman las nuevas formas de trabajo facilitado por la tecnología, tales como el teletrabajo y actualmente lo que se denomina el trabajo en las plataformas digitales, ¿no? Como tercer punto tenemos la modificación de la estrategia empresarial, ¿no? Que si bien ha estado presente en periodos anteriores, en la actualidad se ha generalizado de forma significativa. Y en este aspecto se resalta la concentración y acumulación de capital, la tercerización de la economía, la descentralización productiva y la aparición de y la desaparición, digamos, de la empresa real, ¿no? Las empresas son a veces solamente de nombres, ¿no? O las marcas. Y adicionalmente, en países como el nuestro, es necesario resaltar, ¿no? El tema de la flexibilidad laboral, que ha influenciado también en los tiempos actuales a la actuación del sindicato. Básicamente, como señala el doctor Valdovinos, existe una contradicción, ¿no? Histórica entre esta flexibilidad laboral que utilizan los empleadores. Pues en los inicios, ¿no? En el siglo XVIII, XIX, más bien los propios empleadores estaban preocupados por la unidad de los trabajadores en una empresa, ¿no? Por la jerarquización, ¿no? De esta, de la producción y por la concentración, ¿no? De los materiales, la utilización de digamos, estos sistemas, de las grandes maquinarias, ¿no? En un lugar, ¿no? Y tratar de que los trabajadores vivan alrededor de las empresas. Pero con la flexibilidad laboral, ahora los empresarios quieren justamente lo opuesto, ¿no? La descentralización, ¿no? Que los trabajadores ya no se encuentren solamente en un lugar, ¿no? Sino que se encuentren repartidos en distintas partes, regiones o países incluso, ¿no? Por eso digamos que hay una contradicción o una paradoja aquí histórica de las finalidades que ha tenido el empresariado, ¿no? Ahora bien, también el doctor Gómez Valdés ha señalado que básicamente son tres los problemas que se presentan en el sindicalismo actual. En primer lugar, el tema de las divisiones de los sindicatos, ¿no? Esta fragmentación de los grandes sindicatos por motivos políticos, las decisiones y el parálisis de los programas de acción, ¿no? Las decisiones se dan sobre todo porque el sindicalismo moderno se ha especializado. Tenemos sindicatos de obreros, sindicatos de empleados, los de cuadros superiores, campesinos, ¿no? Sindicatos independientes, etcétera, existiendo entre ellos una gran desigualdad de intereses, ¿no? Que no logran, digamos, la unidad anhelada, la unidad sindical anhelada. Y esto se aúna a otras problemáticas como el desempleo, ¿no? Las disputas de los partidos por lograr el control del movimiento sindical, que no ha permitido la ansiada unión, ¿no? De los sindicatos. Junto a este hecho se agrega la paralización de los programas de acción de los sindicatos, lo que ha permitido, señala el doctor Gómez, que la iniciativa reivindicativa lo tome el gobierno central, ¿no? Con la implementación de mejoras sociales a favor de los trabajadores, haciendo perder peso a la otrora omnipresente iniciativa sindical, ¿no? Es decir,
lo que en realidad correspondía al sindicato a lograr mejores derechos para los trabajadores, ese papel ha sido reemplazado más bien por el propio gobierno central, ¿no? A través de la dación de leyes. Los sindicatos, ¿qué quiere decir esto? Que los sindicatos no están logrando derechos a través de las luchas sociales, sino se ha relegado a un papel secundario, ¿no? Y por eso, digamos que también existe lo que se ha denominado la crisis de los sindicatos. Justamente el doctor Gómez señala que esta crisis del sindicato se ha hablado justamente a partir de su disminución en número, ¿no? Antes se hablaba de esos sindicatos enormes cuya paralización, digamos, que afectaba grandemente al empresariado, ¿no? Pero cuando estos sindicatos comenzaron a disminuir en número de afiliados, entonces es a partir de este momento en que se habla de una crisis sindical, aunado a todos los factores que hemos mencionado, ¿no? Y también el tema de lo que se ha denominado el neopaternalismo, ¿no? Es decir, los sindicatos ya no son dependientes, o por lo menos no se sienten los trabajadores dependientes de las grandes centrales sindicales, sino más bien se sienten solamente dependientes de una empresa, ¿no? Es lo que se ha denominado también este cambio, ¿no? Del sindicato de clase por el sindicato de empresa, ¿no? Esta falta de conciencia entre la clase trabajadora y el aumento del individualismo, ¿no? De intereses individuales, ya digamos, se ha configurado como otra problemática actual del derecho sindical y de los sindicatos. Otros factores importantes de la problemática que hay que mencionar, justamente ya entrando a estos puntos, ¿no?, de la problemática del sindical en los tiempos actuales, es el tema de la intervención progresiva de la autoridad gubernamental, ¿no? Justamente aquí podemos hacer otro paralelo, ¿no? En nuestro derecho y en realidad el derecho latinoamericano es el incremento de la intervención del Estado para la reglamentación de los sindicatos, ¿no? A diferencia de Europa, ¿no?, donde hay mucha mayor libertad. Y esto ha significado que, justamente como he mencionado, los derechos de los trabajadores hayan sido ganados justamente a través de la dación de leyes, ya no por la negociación colectiva, ¿no?, o esta fuerza de los sindicatos para imponer, digamos, ciertos derechos. Ahora más bien los sindicatos que logran conciliar justamente es porque tienen un mayor poder que otros que no logran, ¿no? Por, por una cierta, digamos, número de adherentes que poseen. Y antes, más bien, los sindicatos que no conciliaban justamente eran los más poderosos, ¿no? Los que podían imponer mayores derechos, ¿no? Y en tanto que se hablaba despectivamente de aquellos sindicatos que lograban una conciliación. Entonces, justamente se evidencia este desnivel que hay, ¿no?, entre la fuerza de los sindicatos en comparación con la fuerza del empresariado actualmente. Eso quiere decir entonces que el rol de los sindicatos no ha cambiado en la actualidad. Entonces, básicamente hay que mencionar tres propuestas. Menciono tres propuestas que plantea también el doctor Carlos Palomeque en cuanto a los sindicatos en el mundo actual. En primer lugar, tenemos que el doctor señala la evaluación teórica. Los sindicatos deben también realizar una evaluación teórica de estrategias, ¿no?, en los tiempos actuales, en los cuales hay nuevas formas de trabajo. Actualmente con el coronavirus tenemos que se ha extendido, ¿no?, el teletrabajo, ¿no? Entonces el sindicato debe adaptarse y elaborar, realizar una evaluación teórica de estos aspectos, aunque si bien es muy difícil, ¿no? Otro punto importante es la dedicación de una gran parte de sus esfuerzos para la organización de lo que se ha denominado hacia adentro, ¿no? Es decir, para la obtención de una mayor cantidad de afiliados, sin realizar diversos programas, cursos, charlas, ¿no? Un incremento de su actividad también académica.
¿no? Esto, como contrapartida, va a obtener un mayor número de adherentes, ¿no? Entre otros aspectos como la publicidad, ¿no? Etcétera. Y finalmente, un punto no menos importante, que es la acción sindical, que va justamente a depender de de los dos anteriores propuestas, ¿no? La acción sindical no solo se refiere a la huelga, sino también está referido a la posibilidad de realizar una negociación colectiva con las empresas, que justamente no serían posibles si no hay una evaluación teórica, ¿no? Y de las estrategias, así como un esfuerzo por el incremento del número de afiliados. Digamos que esta es una posición, digamos así, de manera general de lo que debería ser, ¿no? Los sindicatos en el mundo actual. Y bueno, creo que estamos con el tiempo. Entonces aquí termina mi exposición. Muchas gracias.